Hola, pues ya estoy aquí con mis gafas preparadas para seguir con el relato de este relato titulado Las caras de la vida, publicado en este libro, Las caras de la vida y 15 microrelatos, mi primera autopublicación en 2017 con la editorial Letrame de Almería. Pues venga, de elegido más concretamente. Bueno, pues vamos allá. Recordad que Amanda Creus, tan impulsiva ella, se había ido a Ecuador cuando se enteró de que Cesáreo Rení había resultado herido y se había presentado en el hospital y directamente había dicho que era su mujer para poder enterarse de qué le sucedía. El estado de letargo en que se encontraba ya empezaba a preocuparme. Sin embargo, me dijeron los doctores que era absolutamente normal y que se debía fundamentalmente al efecto de los calmantes, pero que sus analíticas eran buenas y su mejora era evidente. ¿Eres real o tal vez mi ángel de la guarda?, dijo él. Ahora era yo la que estaba adormecida en la tarde tranquila. ¿Cuándo vas a contarme quién eres y por qué estás aquí?, insistió. Pronto, le dije. Tú debes estar fuerte para escuchar y yo debo reunir valor para contártelo. Rió con ganas y alargó su mano para tomar la mía. ¿Seguro que no eres un ángel?, insistió. En la distancia y con la ayuda de Victoria quedaron resueltos provisionalmente mis faltas al trabajo. Había aprendido desde muy temprana edad que el dinero no lo es todo, que no da la felicidad y que a veces incluso puede arrebatártela de un plumazo y sin previo aviso. Cesareo confiaba en mí. Creo que no le quedaba más remedio porque allí no aparecía nadie en todo el tiempo que llevaba ingresado. Me preguntaba por qué estaba tan lejos de sus raíces, de su familia y de sus amigos. No acababa de comprender cómo un hombre tan admirado por su bondad, por su ingenio, por su inteligencia y por su buen humor estaba solo en aquellos momentos tan difíciles. Como disponía de mucho tiempo, pensaba demasiado. Reflexioné también sobre lo valientes que podemos sentirnos cuando la salud y el éxito profesional y emocional nos acompañan, y cómo somos capaces de embarcarnos en empresas totalmente descabelladas y, sin embargo, en otras ocasiones somos tan vulnerables que nos cuesta hasta el hecho de dar un paso hacia el nuevo día. En el transcurso de ese tiempo y a pesar de la debilidad de Cesareo, pude reconocer en él muchas de las acciones descritas en aquellos relatos que lo retrataban. No sé si porque lo observaba con mucho cariño o porque las había aprendido antes de llegar a él. Al final de aquella semana en la que le conté que estaba alojada en la posada del Ángel, él insistió en que me instalara en su casa. Te ahorrarías ese dinero y estarías mucho más cómoda a la vez. Mi casa está bien cuidada, si es que piensas seguir mucho tiempo aquí acompañándome. Tienes que ir, y repitió, pregunta por mis cosas. Las llaves deben estar ahí. ¿Tienes papel y lápiz? Apunta a la dirección. La casa es alquilada. Hay cosas que no me gustan, pero es cómoda, espaciosa y tiene una bonita vista. Al día siguiente, después de la merienda, extraje de mi bolso unos papeles impresos. Ya sabía yo que esto no podía ser gratis, dijo riendo. Ahora me vas a hacer firmar las letras con tus honorarios. Me hizo mucha gracia su salida, la verdad es que siempre me hacía reír. Ahora lo verás, dije, y comencé a leer. Era el momento de mostrarle a Cesareo lo que había escrito sobre él. Retazos para un retrato, a autora Amanda Creus. Mi voz era casi inaudible al principio, sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura se hacía más firme y decidida. Cuando terminé, me sentí liberada pero inquieta. Lo miré fijamente y su cara expresaba indiferencia. Me invadió una sensación de inseguridad tal que me sentí empequeñecer en aquel sillón de grises orejas. Él se dio cuenta enseguida y antes de que acabara de hacerme un ovillo avergonzado, su rostro se iluminó y riéndose abiertamente dijo: «No me hagas caso, quería gastarte una broma». Su voz sonó más cálida que otros días. De hecho, prosiguió, ya lo había leído y te aseguro que más de una vez. Me parece un relato muy bien escrito y, por qué no decirlo, me halaga sobremanera. Mis ojos se agrandaron tanto que sentí cómo mi piel se tensaba. ¿Cómo? ¿Cuándo lo has leído? ¿Desde cuándo sabes que era yo? Pero mujer, ya conoces a Germán. ¿Cómo quieres que haga una cosa así sin contar conmigo? De hecho, cuando se le ocurrió la idea estábamos juntos y al hablar él de la dificultad que suponía que alguien en su sano juicio accediera a ser el protagonista de este juego, le animé a que lo hiciera y me ofrecí voluntario. Estará bien saber cómo me ven los demás, le dije, será como una cura de humildad.
En ese momento me sentí mal, ofuscada, y me pareció ver al Cesareo prepotente, ese del que no quería oír hablar. Sin embargo, en vez de manifestar mi enojo por habérmelo ocultado, me quedé largo rato en silencio. Estaba indecisa, no sabía si irme o quedarme y aclarar las cosas. Me sentía muy tonta y pequeña, insegura. Imaginé que se habría divertido mucho a mi costa al ver mis desvelos desinteresados por él en estos días de hospitalización. Me voy, dije en un momento en el que mi cabeza parecía una olla expresa en plena ebullición. Quédate, mujer, no te enfades conmigo, me dijo con una voz tan dulce y tan sincera que no tuve más remedio que rendirme a la evidencia de que también yo quería estar a su lado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has puesto tan seria? Nada, es cansancio vulgar nada más, le contesté, haciendo un guiño a Silvio Rodríguez, y cuando de nuevo me senté, él extendió su mano buscando la mía. Ahora te irás a descansar a mi casa. Todavía no te has instalado allí. Quiero que vayas ahora y mañana no tienes por qué venir. Me encuentro muy bien y estaré perfectamente atendido. Llevas muchos días aquí encerrada. Tienes que salir para que te dé el aire, para cargarte de energía positiva. Estás más blanca que yo. Me acerqué a él antes de irme, pero en realidad no sabía qué quería hacer. ¿Besarle? Sí, eso era lo que quería. Él, leyendo mis pensamientos, tiró suavemente de mi brazo y yo no opuse resistencia. Aunque me hubiera gustado caminar, no lo hice. Ya estaba anocheciendo y no sabía moverme por la ciudad. Llevaba allí más de una semana, pero apenas había salido del hospital, solo para ir a ducharme y descansar un rato al hotel. Le dije al taxista que parara en la posada del Ángel para recoger mis cosas y que esperara unos minutos. En un par de horas estaba alojada en casa de Cesareo, una vivienda con 2 plantas ubicada en un sitio tranquilo, demasiado grande para mí tal vez. No obstante, en cuanto entré, noté la calidez de Cesareo y me sentí muy cómoda, como si ya hubiera estado antes. Quizá fuera la decoración sencilla y los colores ocres y anaranjados. Cesareo me había dicho que podía instalarme en la habitación que quisiera, así que elegí una pequeña que había en la planta baja, cerca del salón, por no subir escaleras, porque encontré en el cajón de la cómoda unas sábanas que olían a lavanda y porque estaba derrotada y solo me apetecía dormir. De madrugada me desperté sobresaltada. Me costaba asimilar que Cesareo supiera quién era yo desde el principio, que hubiera leído mi relato sobre él. Me daba cierto pudor y me inquietaba el hecho de que hubiera estado callado tanto tiempo. Por otra parte, pensaba que era lógico y que estaría esperando a que yo me explicara, pero seguía pensando que él también podía haberme facilitado las cosas. Ahora yo estaba allí, en su casa, él en el hospital, y aunque la situación era totalmente descabellada, ¿no era eso lo que yo quería desde que empecé a escribir sobre él? ¿No había estado todo el tiempo pensando en acercarme a él y en conocerlo de verdad? Pues parece que ahora tenía la oportunidad y me estaba comportando como tantas otras veces, como una niña asustada. Me volví a dormir en medio de tanta elucubración y no me desperté hasta las 11 de la mañana. El viernes por la tarde le dieron el alta a Cesareo. Esa fue la primera vez desde que llegué a Cuenca que tomaba un taxi en compañía. La primera vez que veía la ciudad a través de los ojos de alguien que la conocía. Me pareció por ello diferente y mucho más bonita. A medida que el coche avanzaba por las avenidas y callejuelas, él me iba señalando lugares a los que mirar, pero para mí lo más importante era que Cesareo estaba bien y que estábamos juntos. Estaba tan contenta en ese instante que me olvidé de mi ciudad y de mi trabajo. En ese momento era feliz, muy feliz, simplemente porque Cesareo acariciaba mi pelo con sus manos cálidas de dedos redondos y uñas cuidadas. Sus manos que también conocía desde que las examiné minuciosamente en aquella primera fotografía. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó el domingo mientras desayunábamos. En sus ojos había melancolía. Comprendí perfectamente el alcance de su pregunta, pero en realidad no sabía qué iba a hacer, así que me encogí de hombros y sonreí. Más tarde o más temprano tendría que volver a casa, aunque fuera para recogerlo todo y regresar de nuevo a su lado. Bueno, pues aquí nos quedamos con Amanda Creus y Cesareo, que ya cada uno ha puesto sus cartas sobre la mesa. Él sabía quién era ella estaba loca por conocerlo a él. Ahí van, de la mano, por las calles de Cuenca. Vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Bueno, pues nada, os dejo. Hasta mañana, que volveré con otro episodio de este relato
que un día escribí titulado Las caras de la vida. A ver, que me quito las gafas. Un abrazo, feliz tarde, hasta luego.